año 1936 a mi padre lo trasladan a la ciudad de Torun, que está en Pomerania. Y ahí viví hasta que estallara la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la guerra, Polonia prácticamente está rodeada de alemanes por tres lados. Del norte, porque ahí estaba la Prusia Oriental, del oeste, donde estaba Alemania, y del sur, porque al ocupar Checoslovaquia, venían de abajo de Eslovaquia. Pero aparte de todo eso, había un pacto secreto entre Stalin y Hitler, donde se iban a repartir la Polonia. Y cuando los alemanes ya penetraron bien dentro de Polonia, entonces entraron los rusos el 17 de septiembre por la frontera del este, con lo que prácticamente no se pudo ya hacer nada y la Polonia dejó de existir. Todos los judíos tienen que llevar una banda blanca con estrella de David celeste para ser identificados. Después se crearon campos de trabajo forzosos donde empezaron a mandar a gente joven o no tan joven y no se sabía si lo mandaban para trabajar o para matar, porque el trato era tan inhumano que realmente no era, poca gente podía sobrevivir mucho tiempo en esos campos. Después nos echaron de los domicilios y se creó el gueto. Y conseguí trabajo en una firma alemana que arreglaba caminos en la zona. El capataz de la firma me sabía utilizar para algunos menesteres que él necesitaba, entre otros, iba todos los días en la bicicleta a él para traerle su almuerzo del puesto fronterizo cercano a la obra donde trabajábamos. En agosto del año 42, los alemanes empezaron lo que se llamaba limpieza de los judíos, Judenrein. Y lo hicieron muy simple. Vinieron y mataron a todos, lo fusilaron, como quien dice. Justo a mí me encontraron en la bicicleta llevando la comida a mi capataz, para que no se quedara él sin la comida y sin su bicicleta. Me dijeron que lo llevara, que después me presentase en la ciudad departamental, en el comando de ellos. Y cuando llegué al lugar donde trabajaba, me encontré con el cadáver de mi padre, que vino a avisar de lo que pasó, que mataron a toda familia, a mis tíos, a mi madre, y cuando pasaron los alemanes por ahí, lo mataron a él también. Y yo, con mis 17 años que tenía, me quedé solo, como una hoja al viento, sin saber qué tengo que hacer. Es difícil describir lo que era el campo de concentración de Auschwitz. Era un lugar por donde se entraba por un desvío ferroviario propio y se salía únicamente por la chimenea del crematorio. En la entrada había un gran arco con letras góticas: Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre. Luego nos tatuaron en nuestros brazos el número de preso, que en adelante reemplazarían nuestros apellidos y nombres. El tatuaje se hacía con una especie de lapicera con punta que penetraba debajo de la piel, dejando puntitos azules que formaban los números. A mí, por mi apellido con W, me tocó el 174.189, que todavía sigue imborrable en mí. Además nos dieron todos uniformes rayados, y el uniforme rayado tenía una tira de tela donde figuraba ese número y además figuraba un triángulo. Rojo si era político, y todos nosotros éramos políticos,
negro si era delincuente común, verde si era homosexual, rosa si era de testigo de Jehová, y a los judíos le ponía otro triángulo amarillo, haciendo entre los dos la estrella de David, y además una letra, P si era polaco, N noruego, F francés, o sea, con todos tus datos estaban acá reflejados en tu blusa del campo. El Auschwitz era un campo enorme, desalojaron 5 aldeas para poder hacerlo, tenía casi 100 kilómetros cuadrados, y eran dos distintos campos. Yo estaba en el principal, Auschwitz I, que eran ex cuarteles de ejército polaco, que eran casas de ladrillos, que tenían un sótano y planta baja y planta alta. Había otros campos mucho peores, como Birkenau, donde tenía, digamos, barracas de madera y condiciones de vida eran mucho peores que en Auschwitz. Ahí estaban los 2 crematorios y las 2 cámaras de gas. En enero de 1945, los rusos empiezan nuevas ofensivas. Se escuchaba ya el ruido de artillería y los alemanes deciden evacuar el campo. Ya antes hicieron dinamitar las cámaras de gas y crematorio para que no quedara, digamos, lugar de la huella del barbarie que hacían. Creo que era 2 de mayo que ya no salimos para trabajar. Ya llegaron noticias que Hitler se suicidó, que hay otro gobierno. Y nos reunieron otra vez en esa plaza de conteo y estaban muchos SS con los coches, parece ser, ya se preparaban para escaparse y querían que nosotros nos metamos dentro de los túneles que se estaban haciendo, diciendo por nuestra seguridad. Pero salió un chico que trabajaba en la administración y dijo: no vayan porque quieren, digamos, destruir los túneles con ustedes adentro. Y la gente de los SS, suponiendo que a lo mejor va a haber alguna resistencia o estaban apurados para escaparse, nos dejaron y se fueron. Hasta que un día llegó un tanque, justo era 6 de mayo del año 45, 6 de mayo mi cumpleaños. Así que tenía doble cumpleaños. Se llegó el tanque ese, tomaron prisioneros a los locos alemanes que nos cuidaban y nosotros nos acercamos pidiendo que hacen falta médicos, que la gente se está muriendo, que hace falta comida. Y se fueron y dejaron la puerta del campo abierta, o más bien sin que nadie lo cuidara. Demoró muy mucho hasta que nos animamos a salir. Yo digo muchas veces, así como un canario que está en una jaula, vos la abrís y canario que no sabe no sale, nosotros tenemos mucho miedo de salir. Edgar es trasladado de Módena a Santa María di Leuca, donde 2 nuevos acontecimientos marcarían en él un rumbo diferente, lleno de esperanzas y de sueños por cumplir. En Campo de Leuca aparecieron 2 cosas que me cambiaron la vida. Muchas veces íbamos a la ciudad provincial que se llamaba Leche, en un camión que nos facilitaban en el campo. En uno de esos viajes se rompe el camión y nosotros esperamos en una confitería hasta que lo arreglen. Al frente había un colegio secundario y salieron los chicos y bueno, cuando se termina la clase salen los chicos, hay mucho bullicio y yo mirando todo eso empecé a pensar qué hago con mi vida. Me fui a Roma, donde en un campo refugiado que estaba ubicado en Cinecittà, donde se hacían las películas. Ahí me registré para rendir ese examen. Y para octubre del año 47 lo rendí y obtuve el bachiller italiano. Y con ese bachiller me anoté
en Bari, la universidad, para estudiar ingeniería. Y logré hacer ahí 2 años. Pero también en Leuca conocí a una chica, hoy mi señora. Bueno, era una de las más lindas que había allá. Tenía muchos pretendientes, nada más que yo era más perseverante. Y al final logramos algo así parecido a noviazgo. Y el padre de ella en Córdoba acá tenía un hermano y una hermana. Y con el tiempo decidieron venirse a Argentina y yo lo acompañé hasta Roma, donde tomaron tren para ir a Francia, donde salió el barco con el cual iban acá. En 1949, Edgar viajó a la Argentina con el deseo de encontrarse con la única persona con la que quería estar, su querida Sonia. Pero al llegar, por un malentendido entre ellos, se encontró solo, sin nadie que lo recibiera. No obstante, decidió seguir hasta Córdoba, donde finalmente logró reunirse con su mujer. Cuando llegamos no estaba. Y él mientras tanto vino a Córdoba solo y encontró únicamente a mi mamá. Y bueno, y se quedó esperando hasta que vine. No se volvió. No. Más que leyendo el libro, cada vez que lo escucho hablar, a él y a mi mamá, uno se emociona. Justamente un poco nuestro deber como nietos, sabiendo lo que pasó, de seguir contando la historia para que de generación en generación se sepa y bueno, estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y yo te lo puedo resumir muy fácil. Cuando yo era muy chico, los veía enormes. Ahora que yo soy grande, los veo gigantes. Y yo dejé estudios y el trabajo que tenía y me vine acá a Argentina ilegalmente. Bueno, cuando llegué acá y me regularicé mi situación, había que empezar a ver qué se hace con estudios que estaban interrumpidos. Y al fines del año 51 y principios 52, rendí esas materias y me anoté en la Universidad de Córdoba. Tuve suerte que en medio se cambió el plan de estudios, así como tenía aprobado todas materias, me salté 1 año y pude terminar estudios en 5 años. Y siempre tuve ayuda de mi señora que me alentó y ayudó y apoyó en todo el momento, postergando sus proyectos en pos de los míos. Pude trabajar, llegar a algo y llegar a ser alguien. Trabajé, me fue bastante bien y estoy muy agradecido por el país donde vine, que me dio la posibilidad de estudiar, trabajar y llegar a algo. Ahí terminaría mi historia.